Las campanas del convento sonaron por última vez en las colinas de Tesalia, donde los olivares susurraban bajo el viento de otoño. Un pequeño grupo de monjas se reunieron en su capilla, rezaron bajo frescos desvanecidos, imágenes de santos cuyos ojos habían sido arrancados por la edad o la desesperación. Fuera del horizonte quemado, los pancartas otomanos ya eran visibles, su tela roja, parpadeando como gotas de fuego contra las montañas. Las mujeres sabían lo que eso significaba. Ningún mensajero vino de los pueblos cercanos, no quedaban soldados para protegerlos. Solo el silencio antes de la conquista. Su abáis, la hermana Eleni de Larisa, estaba en el altar, sosteniendo el crucifijo plateado que había sobrevivido a 100 años rojos de tormenta. Ella susurró a los demás: si se llevan nuestras paredes, guarden sus votos en su corazón. No pueden quitarlo. Pero se equivocaba. Cuando los ejércitos del imperio llegaron a las puertas del convento, los votos, las oraciones y los muros santos no fueron suficientes para detener lo que la historia escogió olvidar. Si usted está interesado en la historia documentada de los periodos fronterizos otomano y bizantina, asegúrese de suscribirse. Nos ayuda a seguir sacando estos registros olvidados a la luz. Avísenos en los comentarios de qué país o ciudad están viendo. Todo esto se basa en fuentes que van desde cuentas misioneras italianas hasta cartas conservadas en los archivos vaticanos. Ahora, de nuevo a la historia. Las primeras piedras del convento cayeron antes del atardecer. Las paredes que una vez se hicieron eco de himnos fueron ahogadas por el choque de hierro y los gritos de los sirvientes retirados. Los otomanos no desperdiciaron flechas en santuarios, rompieron las puertas con fuego de cañón. Un acto simbólico y despiadado. Para los invasores, un convento no era un refugio sagrado, era un símbolo de resistencia. Un recordatorio de que incluso en tierras conquistadas, la cruz todavía se atrevía a pararse. Dentro, las monjas escondieron las reliquias sagradas: cales de plata, íconos borderos, fragmentos de huesos de santos, debajo del suelo de piedra. Creían que si se tomaban sus cuerpos, sus reliquias podían sobrevivir. Pero los soldados que entraron en la capilla no estaban buscando tesoros, estaban buscando pruebas. Prueba de que habían aplastado no solo a los ejércitos del enemigo, sino a su fe misma. Al caer la noche, las hermanas sobrevivientes se reunieron en el patio. La luz de la antorcha convirtió sus hábitos blancos en velos de oro y sombra. Se les dijo que se les presentaría ante el párrafo, promesa de que en esos tiempos rara vez se cumplía. Lo que pasó después se convertiría en una leyenda susurrada por los viajeros, una historia tan oscura que incluso los cronistas de la iglesia dudaron en grabarla. Al amanecer, el convento ya no era un santuario. El humo se levantó del refectorio donde las monjas compartieron pan y silencio. Los estandartes otomanos saltaron de la torre de campanas, una señal a unidades cercanas que la resistencia había terminado. Pero dentro del patio, algo extraño pasó. Los soldados que esperaban gritos fueron encontrados con cantos, llantos por cuerda. Las hermanas sobrevivientes comenzaron a cantar. Su himno no era de desesperación, sino de desafío. Una oración en latín que ningún soldado entendió. Sin embargo, todo hombre sintió. Fue el día de Agnes, Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. Sus voces temblaban, pero no paraban. El capitán otomano, inseguro si se burlaba o silenciarlos, ordenó a los guardias separar a Evi Seleni de los demás. Fue arrastrada delante de él, todavía agarrando la cruz de plata que había sobrevivido al altar ardiente. Le dijo que si ella renunciaba a su Dios y aceptaba la fe del conquistador, sus hermanas serían salvadas. Su respuesta fue simple y fatal: ya he dado mi vida. ¿Qué más te queda para que te lleves? El capitán dudaba. Quizás golpeó por su calma. Luego, con la cabeza, se volvió y la dejó a sus hombres. Lo que siguió no se registró en detalle. Incluso las crónicas otomanas
que a menudo glorificaban la victoria. Describieron lo que sucedió solo como disciplina para aquellos que se negaron a la razón, pero en los escritos europeos posteriores, su nombre apareció de nuevo. Eleni Gilisau, la monja, que no se arrodillaría. Al mediodía, las campanas del convento se derritieron. La cruz que una vez estaba en la cima de su techo fue enviada hacia el este, un trofeo del triunfo del imperio. Y sin embargo, en una semana, los rumores comenzaron a difundirse entre los pueblos locales. Dijeron que cuando el viento pasó por encima de las ruinas de noche, todavía se podía oír el débil eco de las mujeres cantando, no en dolor, sino en oración. El humo del convento ardiente apenas se había desvanecido cuando comenzó la marcha. Lo que quedó de la hermandad, 22 mujeres con hábitos desgarrados, fueron forzadas a ir al camino que condujo al sur hacia la costa. Durante días caminaron en silencio, sus tobillos atados con cuerda, vigilados por la caballería otomana. Al imperio no eran prisioneros de guerra, eran botones y conquistas, símbolos destinados a demostrar que incluso las paredes sagradas podían romperse. El viaje fue brutal. El sol quemó las carreteras y las hermanas, que nunca habían dejado su vestido, tropezaron bajo el peso de sed y agotamiento. Cuando uno cayó, otro llevó su velo para que los soldados no lo pisotearan. Un pequeño acto de dignidad en un mundo despojado de misericordia. El Abbes Eleni se había ido, pero sus últimas palabras vivían entre ellos. Si no pueden sostener la cruz, sosténganse el uno al otro. Después de 7 días, la columna llegó al puerto de Volos. Allí, los otomanos esperaron. Los buques no construidos para comodidad, sino para control. Las mujeres estaban en manada a bordo, sus muñecas encadenadas a los bancos donde los prisioneros y los esclavos subían. Mientras las velas se desplazaban, la costa de Grecia desapareció detrás de ellas, y con ella, todo lo que habían sabido. El supervisor del barco, un hombre llamado Sef Eger, guardaba registros detallados de la carga, especias, monedas, textiles y cautivos religiosos. Esta lista se encontraría más tarde en los archivos de Estambul, confirmando la historia que se pensó que era leyenda. El viaje a Constantinopla duró 12 días. Las tormentas golpearon la cubierta, el agua salada quemó sus heridas, y el hambre se hundió en la cara. Pero lo que más los rompió no fue el sufrimiento, fue el silencio. Ninguno de los soldados les habló excepto para emitir órdenes. Eran fantasmas en una fortaleza flotante. Por la noche, la más joven de las monjas, la hermana Magdalena, susurró salmos bajo su aliento. Su voz apenas era audible por encima de las olas. Sin embargo, incluso los cautivos encadenados de Osman, griegos, serbios e italianos, volvieron sus cabezas para escuchar. Durante unos momentos el mar en sí parecía calmarse. Cuando el barco finalmente entró en el Bósforo, las hermanas vieron las espiras de Constantinopla levantándose como cuchillas contra el amanecer. Menourets perforó la niebla, cúpulas brillaron en la primera luz, y a través de la recta, la ciudad parecía respirar con poder. Durante siglos, se le había llamado la ciudad del deseo del mundo. Ahora iba a convertirse en su prisión. Fueron marchados desde los muelles por callejones estrechos, llenos de comerciantes, esclavos y soldados. Los locales se detuvieron para ver, curiosos, susurrando, porque las monjas cristianas eran una rareza, incluso entre los infinitos cautivos traídos a la capital. Las mujeres fueron llevadas a través de las viejas paredes de negro hacia el barrio imperial, donde se decidirían sus destinos. A la sombra de Hagia Sofía, una vez que la iglesia más grande de la cristiandad, las hermanas fueron ordenadas a arrodillarse, y como las muicinas llamaban una oración, eco de los minouets, uno de ellos susurró: «Estamos en casa, pero ya no en la nuestra». Las mujeres fueron llevadas, antes del amanecer, a un patio de mármol, rodeado de columnas. Esto no era un calabozo, fue el de Banayun, el tribunal imperial, donde se dictaron las decisiones del imperio. Aquí, los cautivos
no fueron juzgados por sacerdotes o reyes, sino por la voluntad del propio sultán. Por las monjas de Tesalo pesaban contra la ley de conquista. En el centro del pasillo se sentó el gran visir, un hombre cuyo rostro no reveló más que disciplina. A su izquierda se encontraban escribas con tinta y pergamino, listos para grabar nombres, edades y usos para los cautivos. Cada palabra se presentaría en los registros del imperio, los mismos registros que los historiadores descubrirían siglos más tarde, todavía marcados con manchas de vela y tiempo. Se ordenó a las hermanas que se mantuvieran en la fila, sus hábitos rotos, sus ojos se bajaron, Conversion. A los que lo hicieron, les daría nuevos nombres, comida y vida dentro del palacio. Los que se negaron, se enfrentarían a la disciplina de la fe. Frase que podría significar cualquier cosa, desde la prisión hasta la desaparición. Ninguno de ellos habló. La hermana Magdalena, la más joven, estaba temblando. Ella había visto lo que le pasó a otros que fueron traídos a este lugar. Griegos, armenios, eslavos, todos tragados por el silencio del imperio. Pero antes de que los guardias pudieran arrastrarla hacia adelante, una de las monjas mayores, la hermana Damaris, se adelantó. Ella se dirigió al visir, no como prisionero, sino como alguien que había vivido lo suficiente para ver que los imperios se levantaban y caían. Mi señor, dijo, puede cambiarnos el nombre, pero no puede reescribir las oraciones que llevamos. El intérprete dudaba, sin seguro si debiera traducir esas palabras. Cuando lo hizo, el visir se quedó mirando un momento y luego dijo fríamente, las oraciones se desvanecen cuando la lengua olvida cómo hablarlas. Le saludó la mano. Las hermanas fueron llevadas lejos, no a la ejecución, sino a las salas inferiores del palacio de Topkapi, donde el imperio guardaba sus cautivos sin clasificar. Algunos lo llamarían piedad, otros son una forma más elegante de prisión. Los pasillos fueron construidos debajo de los jardines del palacio, escondidos del sol. Cada célula tenía una sola corte de luz, suficiente para marcar el paso de los días. A las mujeres se les daba ropa gruesa, se les quitaba sus hábitos y les decía que servirían de asistentes, limpieza, coser, atendiendo fuegos para las cámaras superiores. Se suponía que los humillara, reemplazar la santidad del convento por el orden del imperio. Pero lo que los otomanos no entendían era que estas mujeres habían vivido años bajo votos de silencio, ayuno y obediencia. El dolor y la privación no son castigos para ellos, eran oraciones hechas carne. Incluso aquí, en las profundidades de un palacio extranjero, su disciplina se convirtió en su defensa. Por la noche, encontraron maneras de orar en secreto. Uno rascó la señal de la cruz en la pared de arcilla con la uña, otro rastreó salmos en el polvo debajo de su cama. Empezaron a marcar el tiempo por el ritmo de la llamada a la oración, no como conversión, sino como una manera de medir la resistencia de la fe. Fue aquí donde la historia de las monjas comenzó a difundirse a través de los sirvientes del palacio. Un rumor de que incluso los más cercanos al sultán susurraron. Las llamaban las hermanas silenciosas de lo subterráneo. A algunos les maldijeron, para otros eran santos. Y en la quietud de esos pasillos, su silencio era más fuerte que cualquier himno. Las semanas se convirtieron en meses debajo del palacio. Las manos de las mujeres crecieron crudas de parto. Lavar ropa de cama, pulir latón, atender a fuegos que nunca los calentaron. Les dieron ropa nueva de ropa dura y les ordenaron nunca hablar sus viejos nombres. A cada uno se le asignó un número, una marca silenciosa de propiedad. El imperio creía que era solo cuestión de tiempo antes de que la fe se inclinara bajo la necesidad. Y así, el experimento comenzó. La prueba de conversión empezó con amabilidad. El palacio envió comida, aceite y sedas a los pasillos inferiores. Los imán visitaron ofreciéndoles descanso, comodidad, incluso la oportunidad de caminar por los jardines. Hablaban de paz, de una fe que prometía misericordia y renovación. Dijeron, tu Dios y el nuestro no son enemigos. Toma nuestra lengua y serás libre.
Pero la libertad significaba olvidar. Y olvidar era el único pecado que no podían cometer. La hermana Magdalena, la más joven, una vez frágil del miedo, se convirtió en la más fuerte entre ellos. Ella reunió a los otros por la noche, susurrando fragmentos de escritura recordados desde sus días de convento. Los versos fueron rotos, incompletos, pero se convirtieron en su nueva liturgia. Incluso en cautiverio, la palabra vivía. Cuando la persuasión fracasó, el tono cambió. Los guardias sellaron las puertas y apagaron las antorchas. La comida fue racionada. No más visitas de los imanes, solo silencio y oscuridad. Cada día se llamaban uno por uno a una cámara pequeña donde los escribas esperaban. Se les dijo que repitieran una simple frase de sumisión. A los que lo hicieron, les prometieron vida dentro de las paredes del palacio. Aquellos que no fueron olvidados, no fue un solo acto de crueldad, sino un lento desaliento. La fe no se tomó con espadas, se vio erosionado con el hambre de esperar, con la voz suave que preguntó una y otra vez: ¿por qué sufrir por un Dios que no responde? Uno por uno, unos pocos se han roto. Un par de hermanas de la isla de Corfú, gemelos, acordaron convertirse. Sus ojos vacíos de insomnio fueron llevados vestidos de seda y nunca más volvieron a verlos. Para los demás, cada desaparición profundizó tanto su dolor como su determinación. La hermana Damaros, que había hablado con audacia antes del gran Basier, comenzó a desperdiciar. Cuando los guardias exigieron su nombre, les dio uno nuevo, no desafiante, sino ironía. «Llámame Silencio», dijo. Su silencio se extendió como contagio. Pronto ninguno de ellos habló con sus cautivos. Cuando se hicieron preguntas, respondieron con quietud, y en esa quietud recuperaron lo que el imperio había intentado tomar, controlar. Los registros de los archivos de Kababi más destacados mencionaron a estas mujeres solo brevemente: cautivos extranjeros de la vieja fe, sin respuesta, sin rentabilidad, retirados. Para los otomanos, eran fracasos de conversión, pero para aquellos que más tarde escucharon su historia, se convirtieron en algo completamente diferente. Testamentos de resistencia, prueba de que la fe podría sobrevivir donde los muros no pudieron. Para el momento de la primavera regresó a los jardines del palacio. Solo quedaban 11 de los 22 originales, y aunque los guardias los llamaban fantasmas en trapos, los sirvientes susurraban que a veces tarde en la noche, cuando las antorchas se quemaban, las voces de las mujeres podían oírse cantando un himno en un lenguaje que nadie recordaba, pero todos temían. Era el mismo himno que cantaban como su convento se quemaba, en el fondo del pasillo más bajo del palacio, donde la luz del sol nunca llegó. Las monjas sobrevivientes descubrieron algo inesperado: un viejo arco sellado medio enterrado debajo de piedra. El lugar estaba silencioso, abandonado, su aire grueso, con el olor del polvo y la edad. Ningún guardia patrulló esta parte de la estructura. Quizás fue demasiado olvidado para importar. Al principio lo usaron solo para ocultar, pero con el tiempo se convirtió en otra cosa: una capilla. Aunque ningún sacerdote lo había bendecido, usaron fragmentos de cerámica rota como soportadores de velas. Un trozo de lino se convirtió en su tela de altar, y de un solo trozo de un espejo roto, hicieron una cruz cruda. Aquí, en este lugar oculto, comenzaron a reunirse cada noche, después de que el palacio se había dormido. No había himnos cantados en voz alta, solo susurros. Cada mujer se arrodillaba y contaba un recuerdo de su vida antes de capturar. Un hogar, una torre de campanas, el sabor del pan antes del amanecer. Estos recuerdos se convirtieron en sus salmos, pequeñas ofrendas a un Dios que parecía lejos y aún escuchando. En un relato de un comerciante veneciano encarcelado cerca, se mencionan voces extrañas en la noche debajo de los salones de Aram, mujeres cantando en latín a un Dios
no de este imperio. Los historiadores lo desestimaron durante siglos, como superstición, hasta que los arqueólogos descubrieron debajo del complejo de la tapadera superior una pequeña cámara alineada con tallas cristianas, cruces grabados en la pared, una inscripción latina, medio borrada por el tiempo, Lux, en Lux Lucesam, la luz brilla en la oscuridad. Ese descubrimiento cambió todo. Demostró que estas mujeres no habían desaparecido en silencio, habían dejado rastro. Una rebelión tranquila escrita en piedra. Dentro de esa capilla secreta, la hermana Magdalena, una vez frágil, ahora su ancla espiritual, comenzó a escribir con carbón en las paredes. No podía grabar sus nombres abiertamente, así que marcaba símbolos en su lugar. Un pájaro por cada hermana que sigue viva, una pequeña llama por cada una perdida. Cuando un nuevo pájaro dejó de aparecer, los otros sabrían que otro había caído. Los guardias nunca encontraron el lugar, pero notaron que algo cambiaba en los cautivos. A pesar de su confinamiento, a pesar del hambre y el frío, las mujeres comenzaron a caminar con una extraña calma. Los supervisores lo llamaban locura, pero los escribas, que los observaron, escribieron algo diferente. Han encontrado una fuerza que no viene de este mundo. Su adoración secreta continuó durante meses, quizás años, y aunque el imperio trató de borrar su existencia, la capilla se convirtió en su último acto de desafío, no a través del arma o la palabra, sino a través de la fe, que se negó a morir. Para cuando el siguiente sultán ascendió al trono, solo quedaban algunas hermanas. Eran viejos, usados y halfugata, pero debajo del palacio, su capilla soportó, silenciosa, invisible, pero eterna. Cuando Constantinopla finalmente cayó a la excavación moderna, siglos más tarde, nadie pudo imaginar que debajo de capas de imperio, mármol y tiempo, todavía se quedó con las huellas dactilares de mujeres que habían rezado en la oscuridad. Las monjas de Larisa, las hermanas olvidadas de la corte otomana, habían dejado atrás lo único que el imperio nunca pudo confiscar: la fe tallada en piedra. Para el año 1482, el palacio cambió de manos de nuevo. Un nuevo sultán se sentó sobre el trono, más joven, ambicioso, decidido a purgar el tribunal de cualquier cosa que le recordara a sus predecesores debilidad. Ordenó una auditoría de los sirvientes del palacio, concubinas y cautivos. Cada vida en el harem, cada único, cada trabajador fue grabado, excepto por un grupo. En los archivos de la tapa superior, debajo de columnas de nombres, hay una sección en blanco, un vacío donde deberían haber sido 21 entradas. El libro Mayo era simplemente lee eliminado, no apto para servicio, eliminado, sin fecha, sin registro de entierro, nada. Así fue como la historia los borró, no con fuego, sino con tinta retenida. El imperio que una vez documentaba todo, desde el número de higos servidos en la cena hasta el peso del oro en el tesoro, había escogido el silencio. Sin embargo, el silencio en sí se convirtió en evidencia, porque solo algo vergonzoso estaba oculto tan cuidadosamente. El diario privado de un cortesano otomano descubrió siglos más tarde, en los archivos de Versa, hace una nota críptica sobre las mujeres extranjeras que rechazaron la palabra y desaparecieron bajo los cimientos. Otra carta veneciana interceptada por espías otomanos en 1484 menciona las extrañas desapariciones de monjas que no cederían a la misericordia del sultán. Juntos, estos fragmentos forman el esquema de una verdad que el imperio quería enterrado: la eliminación deliberada de las mujeres que se habían convertido en símbolos espirituales de resistencia. La última mención de la hermana Magdalena proviene de un récord escrito décadas más tarde por un peregrino italiano. Afirmó que durante una visita a Constantinopla, un sirviente del palacio le susurró una historia sobre una mujer que cantaba a su dios, hasta que los guardias sellaron la habitación. Nunca aprendió su nombre, pero describió oír algo débil como un himno llevado a través de piedra, y en ese eco
su historia sobrevivió. Con el tiempo, la historia de las hermanas desaparecidas se convirtió en un rumor entre los esclavos y sirvientes de la ciudad. Dijeron que en ciertas noches, cuando la luna estaba llena, las alas inferiores del palacio se enfriaron y el aire lleno de un olor de incienso ardiente, aunque nadie había encendido fuego. Superstición, quizás o memoria, negando a morir. Cuando los viajeros europeos llegaron siglos más tarde, dibujados por los exóticos misterios de la corte otomana, escucharon fragmentos de la misma historia. Un diplomático francés escribió en 1712 que entre los antiguos Unix persiste una historia prohibida de mujeres cristianas que cantaban al cielo. Lo desestimó como mito.